nuestra charla en cierto modo se complementa, en cierto modo se contradicirá también en algo y esperemos que os guste. La devoción a la Virgen del Rosario tiene una larga tradición en el pueblo de Santomera. Antes de su primera ermita, los creyentes santomeranos veneraban al Cristo crucificado, una devoción posiblemente instaurada por los mercenarios que acompañaban a Jaime I en la reconquista del Reino de Murcia en 1267. Esta Orden de la Merced se dedicaba en volver a crear o incitar un sentimiento cristiano a las poblaciones reconquistadas, a los musulmanes. La vocación a la Virgen del Rosario, en cambio, proviene de los frailes dominicos, orden de predicadores que tiene su origen en la aparición a María a Santo Domingo de Guzmán, con el mensaje de la predicación de la devoción al Rosario que redime o que convierte a los pecadores. Por ello, Santo Domingo inculcó en sus seguidores un profundo amor a María y el rezar el Rosario. A raíz de esto, los dominicos lo extienden y poco a poco se hace más popular. Y es sobre todo a partir del siglo XVI cuando la devoción a la Virgen del Rosario se hace de forma más masiva, apareciendo más cofradías y grupos de oración en torno a esta Virgen. Rosario viene de rosario, que quiere decir jardín de rosas o rosal, y es usado en principio a modo de ofrenda desde la época medieval. Durante el feudalismo, una corona de flores era un símbolo de ofrenda, signo de sumisión de los vasallos a sus señores. E igualmente esto lo hacen los cristianos con la Virgen en forma de triple corona de rosas. El rosario, en cambio, como oración, es una plegaria compuesta principalmente por salutaciones a la Virgen, como una ofrenda a la propia Virgen, y muestra el amor muy sentido de estos frailes dominicos a los que se llama frailes de María. Según la creencia popular, son estos frailes afincados en un convento de Covatillas los que donan o donaran la imagen de la Virgen del Rosario a su antigua ermita. Pero, un poco intentando corroborar esto, no hay fuentes dominicas que hablen de la existencia de dicho convento. Entonces, posiblemente sean los frailes de Orihuela, con sus predicaciones y sus catequesis en las zonas circundantes, quienes trajesen la devoción a la Virgen María en el pueblo de Santomera, siendo los santomeranos de los primeros en la diócesis de Cartagena de utilizar a esta Virgen como patrona para su iglesia. La influencia de los frailes de Orihuela fue muy grande en Beniel, y como la parroquia de Santomera era anexa a Beniel, pues a través de esto, estos frailes que hicieron la cofradía de la Virgen del Rosario en Beniel en 1709, dieron el impulso para que la patrona de Santomera fuese la Virgen del Rosario, al igual que hicieron en otros pueblos de alrededor. Con respecto a la talla escultórica de la Virgen, fue rescatada del templo durante la Guerra Civil. El templo se cierra con bloques de cemento a petición de las autoridades para evitar el saqueo. Pero, continuada la guerra, al final se irrumpe en la iglesia y se queman todas las esculturas del atrio. Por suerte que la Virgen ya estaba escondida en la almazara de los Murcia, también patrimonio del pueblo, aunque luego se hallase esta y no se hallase el niño. Uy, lo he pasado. Hay dos grandes incógnitas sobre la pequeña talla, puesto que no hay documentación suficiente para probarlo y que nos dé datos fidedignos. Una se trata de cuándo se entroniza a la Virgen de Rosario en la antigua ermita, aunque nos inclinamos a pensar que fue a finales del siglo XVI. Y la otra, cómo llega a Santomera la imagen de la patrona. Su escaso tamaño nos dice que fue creada para una capilla pequeña, que posiblemente eran de las que poseían los grandes señores en sus heredades. Los señores terratenientes solían tener una capilla donde hacían su devoción privada, y Santomera ya aparece como Santomera o Sanamera, aparece en los documentos que es un heredamiento. Entonces nos hace creer que podría venir de ahí. Es una talla realizada en madera policromada, de tamaño pequeño, que se alza en un pedestal en forma de nube, algo muy teatral y muy típico del barroco para representar su subida o su estancia en los cielos. Destaca la belleza del rostro y su delicadeza, que nos recuerdan a las obras del maestro Salcillo. Esta belleza se enmarca con gran maestría de los cabellos
que vienen esculpidos y con unos pendientes superpuestos. Está colocada de frente, con un pie más adelantado que el otro, lo que le da un cierto movimiento muy buscado por el escultor para que la Virgen parezca como que en cierto modo flota. Aparece vestida con una túnica rosa, decorada con motivos florales en dorado, con la técnica del estofado, que consiste en rascar la capa superficial de la pintura para que aparezca el dorado del fondo. Lleva también en las caderas un cinturón dorado que ciñe la túnica y sobre esto un manto de color azul con muchos pliegues. Lleva un adorno floral también en dorado y luego lleva también estrellas, símbolo también de la cosmología y de la divinidad de la Virgen. Tiene en su mano izquierda la figura del niño, de frente y desnudo, solo cubierto con un paño de pureza, y está bendiciendo hacia los fieles. Además, ambos portan coronas de plata y báculos, símbolo de su rango y poder. Y en el caso de la Virgen del Rosario, en la mano derecha porta el atributo que le da nombre, que es el rosario. La corona refleja la realeza de María, y esto fue un dogma establecido por la Iglesia en 1954 que se recoge en la encíclica promulgada por el Papa Pío XII. Aparte de este dogma, anteriormente en muchos documentos y desde el principio de la historia se tiende a denominar a la Virgen Reina, y hay muchas representaciones desde el primer cristianismo de la Virgen con corona. Todo esto es un tema iconográfico también que viene al paso desde la época medieval de la coronación de la Virgen. Sin embargo, esta es la difusión del rezo del Rosario en el siglo XVI, cuando la representación de la coronación de la Virgen toma más auge y la vemos en más obras de arte. Con respecto a la autoría de la talla, hay una tendencia a atribuir la talla al escultor napolitano Francisco Salzillo, algo que hoy en día mi compañero Pablo está intentando corroborar y que os contará a continuación. Esta creencia adquirió mayor notoriedad con su restauración en 1878 por el artista Joaquín Eusebio Baglietto y Martínez, de la que tenemos constancia por la partida del libro del encargo. El contrato hablaba de una virgen de una vara de altura a la que se le ponen ojos y se le da movimiento a la cabeza. Además restaura los ropajes haciendo una especie de imitando una especie de tela que se llama tisú, en la que con el estofado hace una especie de hilos de plata y dorado entretejidos. Este tipo de tela llamado tisú se usa para la ceremonia. Un cambio importante en la imagen lo logra Baglietto cuando le da la cabeza de la talla movimiento. Se me ha pasado. Logrando el efecto de gracia y delicadeza de la Virgen que tenemos hoy en día y que tiene tanto estilo salcillesco. Por los documentos sabemos que la Virgen anterior a la restauración de Baglietto era un tanto más hierática, más cercana a un renacimiento murciano que al barroco salcillesco del estilo que tiene esta. Este movimiento y la influencia de Salzillo en todos los escultores barrocos y posteriores, entre los que se encuentra Baglietto, le dan el estilo característico del afamado escultor napolitano. La restauración de la Virgen en 1878 no solo la afecta a ella, también la afecta al niño Jesús, pues se sustituye el niño de la imagen primitiva pegado a la Virgen por una escultura exenta desaparecida en la Guerra Civil. Con esta primera restauración comienza para la escultura de la Virgen la larga lista de niños que ha portado en sus brazos. El primero de ellos fue el original de la escultura pegado a la imagen de la Virgen, formando un solo cuerpo y un tanto hierático. Baglietto lo sustituyó por una figura exenta, acorde con el estilo de restauración de la Virgen, de aire napolitano, hasta su desaparición en la Guerra Civil en circunstancias que no conocemos. Este sería el segundo. Un tercer niño, según testimonio de los ancianos de Santomera, sería el que tenía el San Antonio quemado en 1936 y que una vez terminado el conflicto se le adapta a la patrona. Este es el niño del que hablo, que es de Antonio Dupar,
y que lleva ahora el nuevo San Antonio que se encuentra en la nave lateral de la iglesia. Yo soy escultor, además de soy licenciado en Bellas Artes, que no se lo he dicho, licenciado en Bellas Artes en la especialidad de Escultura y Restauración por la Universidad de Murcia. Y desde pequeño, siempre que veía a la Virgen del Rosario, sabía de alguna manera quién era el posible autor, pero no sabía decir el nombre. Es decir, había algo en ella que me recordaba a otras tallas que había visto, pero aún no sabía decir quién era. Aquí tenemos la Virgen del Rosario, que ha mencionado antes Ana, de Beniel. Esta es la imagen que había antes de la Guerra Civil. El rostro es bastante arcaico y está documentado una intervención que está por aquí, que está documentada, y además está en el archivo de Beniel. En 1773, Francisco Salcillo interviene en la imagen, es decir, que retoca la cara, que además está documentado así, y hacen un nuevo niño, hace este nuevo niño que lleva aquí, que además no tiene nada que ver con la imagen de la Virgen. Esto es importante porque, teniendo en cuenta que Santomera dependía de Beniel en temas parroquiales, es curioso cómo ellos exportan la devoción de la Virgen del Rosario a los dos pueblos colindantes, como son Ceneta, que siempre pasamos por alto, que también la patrona de la Virgen del Rosario, y Santomera. Uno de los mayores bastiones dentro de la exportación de esa devoción del Rosario fueron los auroros. ¿Por qué he prestado especial atención a los auroros? Porque realmente el tamaño de nuestra Virgen del Rosario, que es de una vara de alto, como dice Joaquín Eusebio, es 1 metro exacto. Lo medí hace unos días y es 1 metro exacto el que mide la Virgen. Es decir, en aquella época el escultor que la hizo tenía perfectamente asumido todos los sistemas métricos, porque para que la Virgen dé justo 1 metro, ni más ni menos, eso requiere una destreza bastante importante dentro de lo que es la escultura. En cuanto a los auroros, la devoción se extiende, la devoción del Rosario no se extiende solo por los dominicos, también se extiende por los auroros. ¿Por qué? Porque ellos eran los que iban pidiendo limosna. O sea, los auroros salían por las calles en rogativas, por las huertas, con las campanas recogiendo limosnas, y todas esas limosnas después se llevaban a la parroquia. Es decir, todo el importe íntegro de lo que se recaudaba se llevaba a las parroquias. Entonces, de ahí la escasa altura de este tipo de imágenes, porque tenían que ser fáciles de transportar y de llevar por el pueblo, y teniendo en cuenta que las calles de antiguamente eran muy estrechas. Parte, Blas lo dijo la última vez que estuvimos, me lo comentó, en la zona antigua de lo que es la zona más antigua de Santomera hay calles que son prácticamente 1,5 metros, que son callejones ahora. Por ahí tenía que caber la Virgen, entonces no podíamos tener una Virgen que midiese 2 metros. Teníamos una Virgen pequeña, adecuada a las dimensiones que ofrecía el pueblo y que además estuviese, como parece ser que estaba, en una ermita. Es decir, que ahí había una doble funcionalidad. Era importante también el tema de los auroros, porque probablemente gracias a que ellos recaudaron todas esas limosnas, pues se hicieron la primera ermita, tuvieran que contribuir a la iglesia, y posteriormente ese dinero que recaudasen también contribuyese a la actual parroquia que tenemos. Aquí aparece uno de los documentos también que están en Beniel, porque por desgracia casi todo lo que tenemos de documentación está en Beniel, que las campanillas de Aurora, en 1892, y esto está allí, la campanilla de Alfandrín, que es actualmente la orilla de la Zarbe, que pertenece a Santomera, que era donde estaba la ermita de Alfaro, recaudaba 363 reales y 10 céntimos, por encima de la del RAL. Si esto lo recaudaban en la orilla de la Zarbe de Santomera, ¿qué no recaudaban aquí en Santomera? O sea, probablemente fuese bastante mayor cantidad, de ahí el interés en tener una imagen propia en Santomera de la Virgen del Rosario, para poder recaudar todo ese dinero. Aquí tenemos ejemplos de otras vírgenes del Rosario que también están relacionadas con la aurora, y todas son de escasa altura. Es decir, claramente el tamaño de la Virgen del Rosario está ligado a la campana de aurora que en aquel momento pudo haber en Santomera. Esta es la de la aurora de Santa Cruz, Fortuna. Esta es la de los dominicos de Murcia, de Santo Domingo, y esta es la Virgen del Rosario de Agudeite, que también es de la aurora, de allí. En cuanto al origen de la Virgen,
claramente es napolitana. ¿En qué me baso? Aquí tenemos dos vírgenes napolitanas y si os fijáis, todas tienen el mismo tipo de terciado en el manto. Además, descubren uno de los hombros. Curiosamente, nuestra Virgen del Rosario también descubre uno de los hombros y tiene el terciado. Los pies se muestran en una postura muy elegante y siempre, que eso es algo muy curioso, coincide la escotadura, que es esto que tenemos aquí, siempre coincide en línea recta con uno de los talones en la apófisis del tobillo de la Virgen. Eso no se cumple en estas esculturas, porque si os fijáis, no llega, o sea, realmente no coincide. Sin embargo, nuestra Virgen del Rosario sí. Eso quiere decir también que el escultor que la hizo también estaba dotado de esa maestría a la hora de llevar a cabo una imagen. No cometía el error que tienen estas dos imágenes, que son de los dominicos de Murcia y de las dominicas de Murcia, napolitanas ambas, y él no comete ese error. Él crea un esquema compositivo totalmente claro y equilibrado. Estas dos imágenes que hay aquí son importantes, puesto que los dominicos tenían, nuestra devoción del Rosario viene de los dominicos claramente, no solo de los de Orihuela, sino los de Murcia, porque casualmente también está documentado que la Virgen del Rosario de Beniel fue entronizada como patrona de Beniel, no por un dominico de Orihuela, sino por un dominico de Murcia. Y esta de arriba es la imagen que tienen los dominicos de Murcia. Es decir, que ellos eran gustosos del estilo napolitano. ¿Y qué escultor tenemos napolitano en Murcia? Pues a Nicolás Salcillo, que probablemente sea el autor, y aquí justifico una serie de cosas con respecto a la intervención de Joaquín Eusebio Baglietto. Joaquín Eusebio Baglietto interviene en la imagen diciendo que retoca ciertos rasgos de la cara, pone ojos de cristal, descubre la cabeza y retalla el niño, además del tisú del oro del cuerpo, es decir, la estofa que actualmente le vemos a la imagen. Es importante esta intervención no solo por lo que dice, sino por lo que no dice. Es decir, no retalla nada del cuerpo, simplemente repinta. Y eso es importante. ¿Por qué? Porque eso quiere decir que lo que estamos viendo hoy de la Virgen del Rosario, en cuanto a hechura y composición, es original del escultor que la hizo. Aquí tenemos imágenes de Joaquín Eusebio Baglietto. Varios estudiosos sobre la Virgen del Rosario, los pocos estudios que hay sobre la Virgen del Rosario, dicen que la impronta salcillesca que tiene actualmente la Virgen del Rosario se la dio Joaquín Eusebio. Joaquín Eusebio era un escultor bastante mediocre, como podemos ver en estas imágenes, que creo que no tienen nada que ver con la Virgen del Rosario. De ahí que está clara la idea de que la cara de la Virgen prácticamente no la tocó, porque si no hubiera dejado un aspecto más parecido al de estas imágenes. Esta imagen la tengo yo actualmente en mi taller en restauración y esta ha pasado también por mi taller, es decir, las conozco de primera mano. Aquí ya hablo un poco de los dos escultores que había en el 1700. Teniendo en cuenta que las primeras notas donde aparece la Virgen son de 1695, del heredamiento que antes hemos comentado Ana, ya nos está estableciendo cronológicamente un punto en el que puede estar la imagen de la Virgen del Rosario en Santomera. ¿Qué escultores había en el 1700? Alrededor de esa fecha que nos da aproximada el documento de heredamiento. Pues teníamos a Nicolás de Bussy y a Nicolás Salcillo. Teniendo en cuenta que Nicolás de Bussy prácticamente no hizo obra en Murcia, precisamente porque Nicolás Salcillo venía de Nápoles, y bueno, Nápoles pues de alguna manera tenía un poco la fama que tiene hoy en día, un poco mafiosos, ¿no? En la familia y esas cosas. Pues cuando llegó aquí Nicolás Salcillo se hizo de los mejores contactos de la ciudad de Murcia, porque ante todo, tanto Nicolás como Francisco Salcillo no eran solo escultores y artistas, eran unos fantásticos empresarios, no lo pueden imaginar. O sea, te ponen a investigar y eran unas personas que se codeaban con la gente más importante y más adinerada de la época. Aparece ya una Virgen en 1695 cuando Nicolás Salcillo llega en 1699. Pues probablemente antes de esta Virgen del Rosario pues hubo otra, que no se sabe si nos la prestaron a lo mejor los dominicos, de Orihuela o los de Murcia, o incluso pudo haber un cuadro. Una de las salves de los auroros, de hecho que se ha recuperado, es la salve del cuadro.
Y es que antiguamente el que viniese el estandarte de la Virgen a tu casa o que saliese en procesión era la representación misma de la imagen de la Virgen. Hoy en día ya nos centramos más en el 3D, en las 3 dimensiones, pero en esa época cualquier imagen de la Virgen era de un valor enorme. Es la tercera talla más antigua que conservamos en esta zona de la huerta. Por detrás de la imagen de Nuestra Señora de la Oliva de Alquería, que está gótica, y del Niño Jesús de la Guía, que está en la ermita del Secano del Real. Esas dos imágenes son las más antiguas, y detrás de ellas está nuestra Virgen del Rosario. Por lo tanto, reitero la idea de que es una imagen de muchísimo valor que tenemos que seguir protegiendo y que tenemos que seguir valorando y estudiando. Y luego, pues, dentro de lo que es Santomera, hay que tener en cuenta que es la representación femenina más antigua dentro del mundo del arte que tenemos en Santomera. Por lo tanto, para Santomera es importante y muy interesante lo que he dicho, conservarla y seguir estudiándola. Por mi parte, nada más.